Bien, ¿cómo están amigos? Muy buenos días con todos ustedes. Estamos en el quinto programa de tertulia sobre patrimonio de Arequipa. La más cordial bienvenida, por supuesto, al historiador Álvaro Espinosa de la Borda, director del Archivo Arzobispal de Arequipa, y por supuesto al arquitecto William Palomino, gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. En esta oportunidad nos encontramos en el local del Archivo Arzobispal de Arequipa, un lugar histórico, por supuesto, por el material que reúne, ¿no? Y de mucha importancia desde el punto de vista patrimonial para Arequipa. Me gustaría comenzar esta tertulia preguntando a Álvaro, ¿no? Acerca de los orígenes del Archivo Arzobispal. En primer lugar, bienvenidos aquí al Archivo Arzobispal. Es ciertamente grato poder recibirlos para conversar sobre algo que nos interesa a todos nosotros, como es el patrimonio. Y específicamente en lo que al archivo se refiere, van a ser obviamente la propia necesidad de contar con un conjunto de documentos organizados y ordenados para utilizarlos en tareas pastorales, administrativas y de otra índole, lo que conllevó en diferentes momentos, desde el propio siglo XVII, a buscar contar con un archivo. De hecho, la Iglesia, a lo largo de su historia, cuenta con un rico patrimonio de toda índole, y la documentación no es ajena a ello. Y en ese sentido, Arequipa como tal reunió su documentación eclesiástica a lo largo del siglo XX, pero va a ser específicamente durante el episcopado del recordado arzobispo Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio, que se va a acometer la tarea de contar con un repositorio específicamente destinado para conservar y proporcionar documentación a todo tipo de público, particularmente investigadores. Eso fue el año 1984, ¿no?, en que se crea el Archivo Arzobispal de Arequipa, cuando era arzobispo Monseñor Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio. Pero tú nos contabas de que con anterioridad se había constituido una comisión organizadora, ¿no?, personas a las cuales el archivo reconoce como fundadores, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Claro, y es que, digamos, a consecuencia del nuevo Código de Derecho Canónico y una serie de disposiciones que dieron en su momento su santidad Juan Pablo II, la Iglesia vio por conveniente abrir archivos donde no los hubiese, y entonces, recogiendo ese mandato, esa disposición, Monseñor Fernando Vargas conversó con una serie de intelectuales a lo largo de la década de 1984, entre ellos a un antiguo seminarista como fue el doctor Alejandro Málaga Medina, y él lo contactó con profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en las personas de el doctor Franklin Piz García Irigoyen, el padre Manuel Marzal, el doctor César Gutiérrez Muñoz, quienes fueron enviados por la PUC para revisar la documentación y elaborar el proyecto de organización del archivo. Claro. Entonces, nosotros consideramos como fundadores del archivo a estos eminentes académicos, pero también no se puede olvidar al ya indicado Monseñor Fernando Vargas Ruiz, claro, de Somocurcio, a Monseñor José Rivera Martínez, deán de la Catedral, y a Monseñor Efraín Romaña Osnayo, vicario general en entonces. Este grupo de eclesiásticos y académicos fueron los que llevaron adelante el proyecto de organizar el Archivo Arzobispal. Correcto. Entonces estamos en una etapa fundadora, primigenia, a los orígenes del Archivo Arzobispal de Arequipa, que data de 1984. William, en ese caso, dinos cuán importante consideras tú que en aquellos años se haya pensado en poder reunir, atesorar todo este patrimonio, este fondo documental tan valioso desde el punto de vista religioso, histórico para la ciudad.
Bueno, de hecho que la mayoría de las propuestas que tienen que ver con la restauración patrimonial y también la rehabilitación de los contextos urbanos nacen por los estudios, y los estudios históricos, y estos estudios se van a nutrir de los documentos. Y por un lado. Por otro, también la Constitución Política del Estado, el artículo 21, nos dice que la identidad y el patrimonio es un derecho. Y esto está recogido en nuestra ley nacional, que es la Ley de Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación, que es la Ley 28.296, y que en sus primeros artículos establece que el patrimonio cultural se divide en dos grandes familias: el patrimonio material y el patrimonio inmaterial. Y dentro de ese patrimonio inmaterial están los documentos y están los archivos. Es grato, por ejemplo, estar pues entre códices, estar legajos y libros que nos cuentan lo que sucedió durante los 300 o 400 años de historia. Por ejemplo, hace un momento reconocíamos que a la entrada del puente o a la salida del puente existía una capilla. Y esa historia está inserta dentro de este escenario, ¿no? Aquí podemos, de alguna manera, si es que en el caso fuera de que se quisiera recomponer un elemento urbano, y se tendría pues la información, y esa información tendría que ser analizada y estudiada dentro de lo que significa también las directrices de la UNESCO que se tiene para poder recomponer edificaciones. Entonces, el archivo es un documento valiosísimo, como lo es también las planotecas particulares o los registros también que cuentan algunas personas y de las cuales dan fe de unos contextos que vale la pena seguir investigando. Y entonces creo que esa gran labor que vienen realizando instituciones como por ejemplo el Arzobispado, de sistematizar la información, investigar sobre ella, es valiosa, porque de esa manera las ciudades patrimonio mundial también se van enriqueciendo de una manera significativa. Entonces habría que destacar que todo este fondo documental que reúne legajos y códices, ¿no?, y libros, es fuente importante también para la reconstrucción, ¿no?, del patrimonio tanto material como inmaterial, desde luego, de la ciudad de Arequipa, ¿no? Y sobre el particular, decíamos, Álvaro, de que si bien es cierto se crea el Archivo Arzobispal el año 84, sin embargo abre sus puertas, ¿no?, para el público en general y los investigadores a partir de 1992. Y aquí hay una figura muy importante, que todos conocemos, que fue el doctor Alejandro Málaga Medina, ¿no?, su primer director y también el que encabezó en todo caso esta comisión organizadora para poder digamos, armar todo este archivo arzobispal, ¿no? En ese periodo, ¿qué cosas podemos destacar? Hacer una precisión. Es cierto, como estamos señalando, va a ser una comisión de la PUG la que elabora el proyecto, y va a ser el doctor Alejandro Málaga quien ejecuta el proyecto. Y lo hace en dos momentos, con dos grupos de estudiosos de la historia, o de estudiantes de historia en buena cuenta, que entre 1984 y 1992 se preocuparon en un primer momento reunir la documentación que estaba en diferentes locales, llámese en el edificio de la catedral, en el Palacio Arzobispal y en las diferentes parroquias que conforman la diócesis. Esa documentación va a reunirse, va a inventariarse, va a catalogarse para que recién el año 92 pudiese contarse con un archivo de las dimensiones que es el archivo arzobispal. Bien, hacemos una pausa y regresamos. Nos encontramos en las oficinas principales de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Vamos a conocerla. Aquí se pueden realizar los siguientes trámites: partida de nacimiento, acta de matrimonio, de defunción, licencias, entre otros. Aquí también se puede realizar el pago del impuesto vehicular, predial, alcabala, arbitrios municipales, entre otros.
Así de fácil. Continuamos en nuestro programa Tertulias sobre Patrimonio de Arequipa y habíamos comentado en la anterior ocasión de que ya a partir de 1992, ¿no?, se abre el archivo arzobispal para atención al público y los investigadores, ¿no? Y habría que mencionar que también se elabora una guía para poder tener una idea exacta de los fondos que atesora este archivo, ¿no? Guía que fue elaborada por Alejandro Málaga Núñez Ceballos, cuando era director del archivo Alejandro Málaga Medina. ¿Y qué fondos atesora justamente el archivo, ¿no? Sabemos que hay de las vicarías, desde Tarapacá, ¿no?, Arica y también hasta Caravelí. Bien, siendo un archivo arzobispal, la documentación que contiene está relacionada al ámbito, al espacio geográfico que comprendía ese arzobispado, antes obispado, y como bien lo ha señalado, iba desde Acarí, en Caravelí por el norte, hasta el río Loa en Tarapacá, actualmente Chile, por el sur. Es decir, era un extenso territorio cuya documentación que se iba produciendo en las diferentes doctrinas y parroquias se remitía a la sede de la diócesis, como era Arequipa, y es por eso que nosotros aquí contamos con documentación de Arica, de Camaná, de Caravelí, de Tarapacá, de Moquegua, de Caylloma, de Condesuyos, que actualmente son varias provincias, ¿no? Entonces, la documentación es ciertamente rica en cuanto a lugares de procedencia, así como también en la importancia de estos diferentes documentos para diferentes temas, ¿no? Porque si bien es cierto, es una documentación eminentemente eclesiástica, esta ha sido utilizada desde el año 1992 e inclusive antes para elaborar diferentes tipos de investigaciones de carácter demográfico, de carácter económico, de carácter social, de carácter cultural, que evidencia la riqueza de los fondos del archivo, y que podemos, siendo el caso de patrimonio, el tema que nos reúne en esta conversación, señalar que entre otros documentos se conservan libros de fábrica, libros de inventarios, que nos dan una idea de cómo fueron y cómo han evolucionado las diferentes casas religiosas, edificaciones religiosas que todavía se conservan en la ciudad, aunque algunas también, a decir verdad, han desaparecido lamentablemente por efecto de los terremotos, pero también por, en buena cuenta, la ignorancia de algunas autoridades, de algunas personas que, arguyendo a diferentes motivaciones, destruyeron esos templos, esas edificaciones, como por ejemplo San Juan de Dios, como por ejemplo la denominada Capilla del Puente o de la Soledad, como la propia capilla que existía en el Colegio de las Educandas, por mencionar a algunos es, digamos, una de las pérdidas más sensibles, ¿no? Evidentemente, esta documentación nos da una idea de lo que fue y de lo que se puede recuperar de nuestro patrimonio. Así es, amigos, fíjense, dentro de las joyas que tiene el archivo arzobispal, les voy a mostrar las constituciones del Colegio de Niñas de Educandas, que fundó el presbítero Jorge del Fierro, y cuyo rector también fue su sobrino Fernando Arce y Fierro, es de 1817, publicado en Lima, la imprenta Bernardo Ruiz, ¿no? Así como este folleto, tenemos otros materiales, William, que tal vez nos podrías comentar acerca de lo que decía Álvaro, por ejemplo, documentos de fábrica que permiten conocer un poco los antecedentes, ¿no?, de la construcción de algunos monumentos históricos que hoy todos conocemos. Bueno, qué interesante es observar que los libros, estos documentos, estos códices nos acercan a esos momentos en los cuales la historia ya nos puede mostrar escenarios diferentes. Por ejemplo, el barrio del Solar, o el Solar como era llamado y como está en el libro perteneciente a la viceparroquia de San Pedro del Solar,
era un barrio muy parecido al contexto del mercado de San Antonio y Miraflores. O sea, es un lugar muy de mucha actividad. De hecho, que estaba el tambo de bronce, porque de alguna manera así es mencionado en algunos documentos más antiguos, y allí estaba la ermita de la Virgen de Rosario. Pero este era un barrio muy complicado, y esa complicación dio lugar a una especie de reforma drástica, y se incorpora la viceparroquia de San Pedro, erigida por puedes mostrar Solís, García e Iglesias, que fue el cura. Sí. Y este es un libro bien interesante porque indudablemente acá relata, entre otras cosas, la configuración de ese primer edificio, ¿no? Y nos habla acerca, dentro de otras detalles, el hecho de que se incorpora dentro de ello el arte del pintor. Y como era costumbre, probablemente de ese momento, entonces el blanqueo para sobre ella hacer la pintura mural que cubrían las paredes. Esto es un hecho significativo porque la arquitectura siempre ha tenido valores estéticos, no solamente la estructura en sí misma, ¿no? El día de hoy, con la ordenanza de 1972, casi todas las fachadas han sido despintadas, pero aquí nos vuelve a ese momento, a ese tiempo, claro, en el cual se dice y se habla acerca de, por ejemplo, el tema de la decoración. Y la decoración, por ejemplo, vinculada, aquí lo dice textualmente, a la Virgen de Rosario, o la reja del comulgatorio, que ya pocas iglesias lo tienen, que separaba la zona del presbiterio del espacio donde se sentaban los feligreses, ¿no? Claro. O también, que era, aquí este detalle me gusta, muy interesante, dice, las 3 campanas del campanario. Claro, estos números son pues parte del pensamiento religioso católico, ¿no? O sea, la numerología de alguna manera, la Trinidad, la Trinidad. Sí, claro, está mal dicho la numerología, pero los números de alguna manera siempre están presentes, claro, en todo lo que significa. Entonces, son documentos pues, que indudablemente hablan acerca de contextos históricos que el día de hoy ya han desaparecido y que debemos recuperar, a partir, ¿no?, justamente de la propia fuente. A partir de la propia fuente, y es lo valioso de un archivo, ¿no? Como indudablemente, documento de 1814, que nos abre una historia novedosa. Así es, en el barrio del Solar. Del Solar, como bien lo decía Willan y también Álvaro, sin duda estos documentos, estos códices, legajos, permiten hacer una reconstrucción, ¿no?, de la historia en el pasado, para tomarlo en cuenta hoy en día. ¿Qué tenemos también que podemos encontrar en el archivo arzobispal? Bien, la iglesia es una comunidad de creyentes que está guiada por sacerdotes, por personas consagradas, en este caso por obispos, pero a nivel más local son los párrocos los que conducen la vida religiosa de las personas, y no pocos han destacado no solamente por su guía espiritual, sino por su labor constructiva. Era necesario contar con templos y en ese sentido, la figura del cura tarapaqueño Luis García Iglesias, que a comienzos del siglo XIX emprendió la tarea de construir varias capillas con la categoría de viceparroquias, en la medida que la población española de Arequipa ya no estaba concentrada en el centro histórico, en lo que era en ese momento la ciudad, sino que va a vivir ya fuera de ella, en su momento la campiña, y entonces va a haber grupos de pobladores que requieren de asistencia espiritual, y entonces este sacerdote preclaro, sin lugar a dudas, construye una serie de capillas, de templos, y precisamente en este libro contiene los gastos que realizó este sacerdote como párroco del Sagrario,
que entonces tenía como sede la iglesia de la Compañía, conocida entonces como Santiago, y donde expresamente señala lo que gastó en diferentes momentos para la construcción de la capilla de Montserrat, de la propia capilla entonces de San Antonio Abad de Miraflores, de la de San Luis de Bellavista, de San Jerónimo, de San José de la Pacheta, de San Pedro del Solar, que has mencionado, de San Isidro, de San Lázaro, de diferentes lugares, demostrando muy minuciosamente los gastos realizados en su construcción, pero también en los diferentes agregados que se hacía para el debido acondicionamiento de estos templos, de estas capillas, como campanas, como bancas, como ornamentos, como imágenes que requiere el culto religioso. Y entonces esa es la razón por la que documentos como este cobran un valor muy significativo, puesto que, como lo he señalado ya, muestran la historia de estas distintas edificaciones, pero entiéndase que esas edificaciones forman parte de un contexto, y eso es lo que permiten precisamente en la actualidad recrear esos espacios, esos ámbitos que son precisamente parte de nuestro centro histórico. Bien, bueno amigos, estamos conociendo entonces la riqueza del Archivo Arzobispal de Arequipa. En realidad nos depara muchas sorpresas, muchos códices, legajos, libros que son la memoria de Arequipa. Regresamos después de una pausa. Ahora puedes obtener tu licencia de funcionamiento de forma rápida y sencilla, acercándote a las oficinas de Tramifácil ubicadas en el Palacio Municipal, el Filtro 501. Ahorrarás tiempo con pocos requisitos y contarás con una atención personalizada. De esta manera trabajarás formalmente con tu licencia de funcionamiento, evitando sanciones, pudiendo acceder a créditos y brindando un servicio de calidad y garantía a tus clientes. Recuerda que ser formal es el mejor negocio. Amigos, continuamos entonces con nuestras tertulias sobre patrimonio de Arequipa, ¿no? Y estamos justamente manipulando estos libros de defunciones, libros matrimoniales, libros de bautizos, ¿no? Que atesora pues el Archivo Arzobispal de Arequipa. Lo estamos haciendo como corresponde, por supuesto, con guantes, ¿no? Y me gustaría comentar con ustedes también la importancia de estos documentos, ¿no? Que contribuyen ya en este caso al conocimiento, por ejemplo, de la historia, para hacer genealogías igualmente, ¿no? Seguramente muchas de las investigaciones o las líneas de investigación que se desarrollan en el Archivo Arzobispal están referidos también a familias. Indudablemente que el interés por parte de las personas al consultar los libros sacramentales, esto es, de bautismos, matrimonios, defunciones, es reconstruir la vida de una serie de familias que están integradas por personajes conocidos y no tanto, ¿no? Y en ese sentido es fundamental la consulta de este tipo de libros, que en nuestro caso se conservan desde el siglo XVII, toda vez que lamentablemente en el año 1610 hubo un incendio en la sacristía de la catedral que nos ha privado de manera lamentable de saber quiénes fueron los primeros arequipeños propiamente, es decir, de quién fue la primera partida de bautismo, también cuál fue el primer matrimonio y de quién asentaron la primera partida de defunción. Pero en fin, no podemos lamentarnos de fortuitos, pero lo que hay muestra múltiples datos de personas, no solamente el nombre, sino quiénes fueron sus padres, su origen. En algunos casos, cuando se trata de una familia reconocida, la partida, sea de bautismo, matrimonio, defunción, abarca toda una página en la que se incluyen todo tipo de datos de los abuelos y de diferentes ascendientes de ese personaje. Y entonces
esa información es valiosa, pero además nos permite conocer los vínculos más estrechos, más cercanos que tenían las personas, puesto que ya no se estila tanto en la actualidad con la fuerza de entonces, pero el contar con un compadre era muy importante, apadrinar a una persona era muy importante, y ahí uno puede darse cuenta los vínculos que tenía, ¿no? Con qué familias tenía más cercanía, con qué grupo, con qué sector social era que rodeaban a una familia, a una persona, y entonces eso lo podemos encontrar aquí, así como también los datos básicos de los grandes personajes arequipeños que bien sabemos son muy numerosos, y aquí hay información sobre muchos de esos personajes. Correcto. William, justamente ayer se conmemoró, ¿no? Un aniversario más de la declaratoria de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿no? En atención a donde nos encontramos ahora, que es el Archivo Arzobispal de Arequipa, qué acciones, ¿no? También desde la Gerencia del Centro Histórico se pueden llevar a cabo para poder promover, por ejemplo, este espacio, para mantener su conservación, que por supuesto depende del archivo del Arzobispado de Arequipa, pero desde la Gerencia del Centro Histórico, ¿no? Se viene impulsando todo lo referido a conservación patrimonial. La UNESCO nos ha recomendado el año 2018 que presentemos el modelo de gestión de preservación del bien cultural, centro histórico. Y el centro histórico no solamente viene a ser los edificios, sino también, y sobre todas las cosas, vienen a ser el aspecto inmaterial, claro, la inmaterialidad. En ese sentido, esa es la otra parte del trabajo. Y ahí viene también el compromiso de empezar a hacer un registro sobre el patrimonio inmaterial de la ciudad. Y ese patrimonio inmaterial de la ciudad que también está, digamos, contextualizado con la investigación que todos los días en la oficina, a cargo de nuestro historiador, el licenciado Gonzalo Gómez, viene realizando. De hecho que ya lleva alrededor de 57 estudios específicos de espacios públicos, y bueno, que fueron de alguna manera, bueno, son tus estudios que fueron incorporados entre los dos códigos QR, y también de monumentos, y pensamos de que al final del periodo del doctor Omar Candia debemos de tener una historia impresa en el espacio público. Pero ese espacio público sería incompleto, su patrimonio inmaterial sería incompleto si es que no se vincula también con nuestros archivos y bibliotecas que atesoran información valiosa, información que a veces de lo cotidiano deberíamos extraer a aquellos sucesos y anécdotas. Entonces las vivencias, lo que día a día la vía, la calle, el espacio de seguro tuvo, son aspectos que deberíamos también de incorporarlos dentro de esas historias que las estamos colocando en los códigos QR. Así es. Entonces, por ejemplo, tengo entre manos el libro de casamientos con el debido cuidado. Me gustaría mostrar, porque incluso tiene unos elementos decorativos. Gonzalo, corrígeme, son monogramas o son que tienen, pues, digamos, expresan incluso hasta el arte de la época, ¿no? El tipo de letra, ¿no? Que los paleógrafos justamente eran son los especialistas para poder hacer una lectura correcta de estos documentos. Entonces, si me permite, solo para concluir, por ejemplo, don Mateo, y aquí los paleógrafos son los que me pueden ayudar, Lizárraga, con Manuela Matilde de la 2, fueron parte de un momento histórico, ¿no? Entonces, ¿dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? Esas historias más familiares y cotidianas, creo que debe ser la segunda fase que debemos de incorporar en nuestra historia, porque colocamos siempre a los personajes más significativos, pero a veces nos olvidamos de aquellos que pensamos que fueron los anónimos absolutos y que en realidad son los que han hecho la historia auténtica de nuestro centro histórico. Bueno, sin duda,
para poder escribir la historia requerimos recurrir a la fuente primaria, ¿no? Y estos documentos que guarda celosamente el Archivo Arzobispal de Arequipa, que por supuesto está ubicado aquí en el pasaje de la Catedral, donde nos encontramos ahora, ¿no? Son fuente valiosa de información. Y quería preguntarte, Álvaro, ¿cómo las personas pueden acceder al Archivo Arzobispal para poder revisar estos materiales? Bien, en el archivo, como les comentaba anteriormente, tenemos dos tipos de usuarios. Unos son los que consultan documentación actual, esto es partidas de los distintos sacramentos que reciben, llámese bautismo, confirmación, matrimonio, para diferentes trámites, ¿no? Ese es un gran número, muy numeroso, por cierto, que a lo largo de todo el año se dan cita aquí al archivo, pero también hay otro grupo que son propiamente los investigadores. Para que los investigadores puedan acceder a nuestros fondos documentales, requieren, entre otras cosas, una carta de presentación de una institución académica que avale la solvencia moral y académica de la persona que va a hacer uso de la documentación. Así como también la presentación de sus documentos personales, señalar el proyecto o el tema que va a investigar, y básicamente esa es la documentación que se requiere para registrarse dentro del grupo de estudiosos e investigadores que cada cierto tiempo se dan cita al archivo y que revisan la documentación, fruto de la cual hay ya no pocas publicaciones, llámese libros, llámese artículos, en diferentes partes del mundo, llámese España, llámese Francia, Alemania, por cierto, Italia, en mayor número en Chile, en Lima, como no, y que, digamos, han nutrido el conocimiento histórico que se tiene y que ciertamente va a seguir incrementándose toda vez que, debido al interés que tienen los diferentes arzobispos que han pasado por Arequipa, pero particularmente Monseñor Javier del Río Alba, que es asimismo historiador, tiene mucho interés en que el archivo tenga un mínimo de condiciones para su funcionamiento, y precisamente estamos comenzando el proceso de digitalización de los fondos para que ya no sea necesario la manipulación de los documentos, sino que sea a través de medios tecnológicos que pueda revisarse, consultarse, y entonces esto cada vez va a ir mejorando con el tiempo, ¿no? Y habría que mencionar también que el Archivo Arzobispal cuenta con una revista desde el año 1994. Indudablemente, desde el año 1994, en que se cumplía los 10 años de la creación del archivo, se vio conveniente la publicación de una revista, y desde esa fecha hasta la actualidad han aparecido hasta 13 números, contando el de que ha salido precisamente hoy día, nos los van a entregar, y entonces ahí está el compromiso que tenemos aquí en el archivo por difundir cultura, por conservar nuestro patrimonio y por hacer conocer la historia de Arequipa y de toda la región sur. Excelente. Qué bueno sería, ya para terminar, amigos, William, qué bueno sería poder articular también todos los archivos que tenemos en Arequipa, ¿no? Como parte del patrimonio cultural de la humanidad. Sin duda, este archivo y otros, como el Archivo Regional de Arequipa, ¿no? Son fuentes importantísimas para la ciudad. Desde luego, y uno de los aspectos que creo que no podemos dejar de mencionar es que el clima de la ciudad de Arequipa es casi un componente fundamental para la conservación de documentos, de material bibliográfico, y que de alguna forma habría que pensar y repensar en que quizás Arequipa también podría formar parte de una de las ciudades donde
podríamos atesorar patrimonio bibliográfico, documental, y por qué no también tener un centro de restauración de papel de primer nivel a nivel latinoamericano. Eso es muy importante. Bueno, estamos llegando al final de esta quinta edición de la tertulia sobre patrimonio de Arequipa. Queremos agradecer al historiador Álvaro Espinosa de la Borda, director del Archivo Arzobispal de Arequipa, y por supuesto al arquitecto William Palomino, gerente del Centro Histórico y Zona Monumental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. A todos ustedes, amigos, muchas gracias, síganos y ya nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.